La historia de David y Goliat ha viajado a través de los siglos como un símbolo de fe, valentía y propósito divino. Hoy recorreremos este relato como si lo viviéramos desde dentro, sintiendo el peso del miedo, la fuerza del gigante y la fe inquebrantable de un joven pastor. Esta es una invitación a contemplar no solo un evento histórico, sino un mensaje espiritual que sigue vivo hasta hoy. Acomódate y permite que esta historia hable a tu corazón. En los días de esta historia, Israel enfrentaba una amenaza creciente. Los filisteos avanzaban con poder, reclamando territorios y sembrando temor. Ambos ejércitos se encontraron en el valle de Elá, un lugar donde las colinas formaban un escenario perfecto para un conflicto decisivo. Los soldados israelitas, agotados y tensos, observaban a un enemigo que parecía invencible. El futuro de la nación pendía de un hilo. Durante días, los dos ejércitos permanecieron inmóviles, enfrentándose desde la distancia. La tensión era casi física, cargada de incertidumbre. Los israelitas trataban de mantener la moral, pero cada amanecer traía un nuevo recordatorio de la amenaza filistea. Nadie sabía quién daría el primer paso ni cómo terminaría ese enfrentamiento que parecía interminable. El miedo comenzaba a dominar más que las armas. Fue entonces cuando apareció Goliat, el guerrero más temido de los filisteos. Su altura superaba la lógica. Su armadura brillaba con un fulgor intimidante. Su voz resonaba con un tono que hacía temblar a los soldados israelitas. Cada día bajaba al valle y lanzaba un reto humillante, que un solo hombre lo enfrentara en combate. Su presencia parecía desmoronar la valentía del ejército entero. Este desafío se repitió por 40 días. 40 amaneceres en los que Goliat descendía, insultaba, provocaba y desafiaba. Y 40 atardeceres sin respuesta. Nadie se atrevía a enfrentarlo. La figura del gigante no solo controlaba el campo, sino también el espíritu del pueblo. El miedo se había convertido en un enemigo aún más grande que Goliat mismo. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. No era soldado, ni guerrero, ni hombre de experiencia militar. Su mundo estaba lleno de melodías de arpa, caminatas tranquilas y noches bajo las estrellas. La paz del campo era su escuela. Allí aprendió a confiar en Dios de una manera pura y profunda. Un día, su padre lo llamó y le pidió algo sencillo: llevar comida y provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento. Era un acto cotidiano, una simple entrega. David obedeció sin saber que ese pequeño gesto lo conduciría a un encuentro que transformaría su destino. A veces, los grandes propósitos nacen de tareas aparentemente insignificantes. David llegó al campamento israelita justo cuando los soldados se alineaban para otro día de miedo y tensión. Vio rostros cansados, cuerpos tensos y un ambiente triste. Mientras entregaba las provisiones, escuchó un rugido profundo que atravesó el valle. Era la voz de Goliat, lanzando su desafío diario. David observó sorprendido cómo los soldados retrocedían con temor. Al escuchar las palabras del gigante, David sintió algo encenderse dentro de él. No podía creer que un hombre insultara al ejército del Dios vivo sin recibir respuesta. Su indignación no venía del orgullo, sino de la fe. Para él, Goliat no era más que un enemigo insolente que no podía compararse con la grandeza de Dios. Sus palabras empezaron a llamar la atención de quienes estaban cerca. Los soldados, sorprendidos por la valentía del joven, comenzaron a discutir con él. Algunos se burlaron, diciendo que no entendía la gravedad de la situación. Otros lo acusaron de arrogante. Incluso su hermano mayor lo reprendió, creyendo que solo buscaba llamar la atención. Pero David no retrocedió. Su convicción era más fuerte que sus dudas. Las palabras de David circularon rápidamente por el campamento y finalmente llegaron a oídos del rey Saúl. Intrigado por la valentía del joven, Saúl ordenó que lo trajeran ante su presencia. Cuando David entró en la tienda real, el rey lo miró con desconcierto. Era joven,
pequeño y no parecía preparado para la guerra. Pero algo en sus ojos transmitía confianza y determinación. David aseguró al rey que podía enfrentar al gigante. Saúl, sorprendido, le preguntó cómo alguien tan joven podía vencer a un guerrero experimentado. David respondió desde su experiencia personal, recordando cómo Dios lo había librado de osos y leones mientras cuidaba su rebaño. Dijo con seguridad que el mismo Dios lo libraría ahora. Sus palabras eran tan firmes que Saúl quedó en silencio. Finalmente, Saúl aceptó. Ordenó que vistieran a David con su propia armadura. El peso del metal era abrumador. David intentó caminar, pero la armadura lo hacía torpe e incómodo. No podía moverse con libertad. No podía ser el mismo. Después de unos momentos, comprendió que no podía enfrentar al gigante usando algo que no representaba su esencia. Decidió quitarse la armadura. David tomó su honda, un instrumento con el que había practicado durante años en la quietud del campo. Luego caminó hacia un pequeño arroyo y eligió 5 piedras lisas. No llevaba espada. No llevaba lanza. Solo llevaba la confianza absoluta en que Dios pelearía por él. Mientras sostenía las piedras en su mano, su corazón se llenó de una paz profunda. David comenzó a caminar hacia el valle. Los soldados lo miraban en silencio, algunos con incredulidad, otros con esperanza. A cada paso, la figura del gigante se hacía más clara. El contraste entre ambos era abrumador. Pero David no veía la diferencia de tamaño. Veía una oportunidad para demostrar que la fe es más grande que cualquier obstáculo. Cuando Goliat vio a David acercarse, se burló de él con desprecio. Lo llamó niño. Se rió de su apariencia. Se enfureció al sentir que los israelitas lo consideraban tan poca cosa que enviaban a alguien así. Pero David no se dejó intimidar. Sabía que sus palabras no tenían poder sobre él. Su seguridad no dependía de sí mismo, sino de Dios. David levantó la voz y declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor». Ese momento fue decisivo. La batalla cambió antes de que la piedra fuera lanzada. La verdadera fuerza de David no estaba en su honda, sino en su confianza. Esa declaración resonó en el valle como un grito de fe que rompió el miedo que dominaba al pueblo. David colocó una piedra en su honda. Giró su brazo con precisión. Conocía ese movimiento mejor que nadie. Era la habilidad que había perfeccionado en la soledad del campo. En ese instante, todo el valle contuvo la respiración. El viento se convirtió en un susurro. La tensión era tan intensa que parecía cortar el aire. Con un movimiento firme, David lanzó la piedra. La roca cortó el aire con velocidad. Todo pareció detenerse por un segundo. La piedra impactó directamente en la frente del gigante. El golpe fue tan certero que Goliat cayó al suelo sin poder reaccionar. El sonido del cuerpo del gigante al tocar la tierra resonó en todo el valle. Después del impacto, un silencio absoluto envolvió a ambos ejércitos. Nadie se movió. Nadie habló. Los filisteos quedaron congelados, incapaces de comprender cómo su guerrero más temido había sido derribado por un joven pastor. Y los israelitas miraban incrédulos, tratando de procesar lo que formó rápidamente en pánico entre los filisteos. La caída del gigante rompió su espíritu de batalla. Aquellos que antes se mostraban arrogantes comenzaron a retroceder. El miedo, que durante semanas había dominado a los israelitas, ahora se había trasladado al ejército enemigo. Los israelitas, inspirados por la valentía de David, recuperaron su fuerza interior. Lanzaron un grito de guerra y comenzaron a perseguir a los filisteos, quienes huían desesperados. La batalla que parecía imposible se había convertido en una victoria contundente. Todo gracias al acto de fe de un joven que se negó a creer que el miedo tenía la última palabra. Ese día cambió más que el resultado de una guerra. Cambió la percepción que el pueblo tenía de sí mismo.
Recordaron quién era su Dios. Recordaron que la fuerza no siempre viene del tamaño o de las armas, sino de la fe. El nombre de David comenzó a resonar entre los soldados, quienes lo veían como un símbolo de esperanza renovada. A pesar del reconocimiento, David sabía que la victoria no era suya. Su corazón permaneció humilde. Comprendía que había sido un instrumento en manos de Dios. No buscaba gloria personal. Solo buscaba honrar al Dios que había estado con él en los campos, en las noches frías y en ese enfrentamiento decisivo. Ese momento en el valle de Elá no solo cambió la guerra, marcó el inicio del camino que llevaría a David a convertirse en uno de los líderes más influyentes de Israel. Su valentía en esa batalla fue el sello inicial de un propósito más grande que aún estaba por revelarse. Él no lo sabía entonces, pero ese día estaba dando su primer paso hacia la grandeza. La historia de David y Goliat sigue viva porque cada persona enfrenta gigantes en su vida. A veces no tienen armadura ni espada. A veces son miedos, culpas, inseguridades o problemas que parecen demasiado grandes. Pero esta historia nos recuerda que no importa el tamaño del desafío, sino la fe con la que lo enfrentamos. El verdadero gigante no siempre está afuera. Muchas veces vive dentro de nosotros, en la duda, en el pensamiento negativo, en la sensación de que no somos suficientes. Pero así como David, podemos enfrentar esos gigantes con valentía cuando recordamos quién está con nosotros. No se trata de nuestras fuerzas, sino de la presencia que nos acompaña. Cuando confiamos, como David confió, lo imposible puede hacerse realidad. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas y superarlas. Cada piedra que lanzamos con convicción es un paso hacia la libertad, hacia la victoria, hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy, esta historia te invita a mirar tus propios gigantes, a reconocer los miedos que te paralizan, a recordar que no estás solo, que la misma fuerza que estuvo con David está contigo, que tu vida también puede ser transformada cuando decide dar un paso de fe, aunque todo parezca imposible. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es una verdad eterna. Los gigantes pueden caer, el miedo puede romperse, y lo imposible puede suceder. Que esta historia ilumine tu camino, fortalezca tu espíritu y te recuerde que, con fe, tú también puedes vencer a cualquier gigante que se levante en tu vida. Que esta verdad te acompañe siempre. Y así, un joven pastor derrotó al guerrero más temido de su tiempo. No porque fuera fuerte, sino porque se atrevió a creer. Pero aquí no termina la historia. Porque el verdadero gigante no es Goliat. El verdadero gigante es todo aquello que aún no te has atrevido a enfrentar. Si quieres descubrir cómo identificar tus propios gigantes y cómo vencerlos, quédate conmigo en el próximo video. Porque lo que viene puede cambiar la manera en que ves tu propósito para siempre.